Estás viendo Agro 3. Y en el marco de la jornada virtual de maíz, ahora Hernán Ferrari desde INTA Concepción nos brinda estas recomendaciones para lograr una buena calidad en la siembra. Desde el punto de vista del tren de siembra, uno de los principales componentes que va a haber que tener en cuenta es la cuchilla cortadora de rastrojo y generadora de microlabranza, los discos abresurcos, que son los que van a abrir el surco, los elementos contactadores de semilla, que van a firmar la semilla bien en el fondo del surco, y el elemento que va a cerrar el surco y conformar el camellón. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es hacer que las semillas germinen lo más rápidamente posible y que emerjan todas al mismo tiempo. Por otro lado, vamos a tener que lograr que se mantenga la distancia o la equidistancia entre las semillas que entregó el dosificador distribuidor. Para eso vamos a tener que configurar y regular muy bien cada uno de estos componentes, arrancando por el primero de ellos, la cuchilla cortadora de rastrojo y microlabranza. Vamos a tener que tener en cuenta que la cuchilla más usada en nuestro país es una cuchilla llamada ondulaciones tangenciales simétricas, conocida comercialmente como cuchilla turbo. Esta cuchilla debe ser de pocas ondulaciones, de 19 a 23 ondulaciones. De esta manera permite generar una microlabranza de entre 15 y 17 milímetros, lo que va a permitir que después los discos abresurcos trabajen sobre una zona labrada y puedan abrir bien el surco y manteniéndolo estable en profundidad de siembra. Por otro lado, con una cuchilla de pocas ondulaciones, al tener pocas fuerzas desencontradas, va a permitir un mejor corte del rastrojo que si fuese de muchas ondulaciones. Cuando tengo muchas ondulaciones pasa todo lo contrario, muchas fuerzas desencontradas, cuesta cortar rastrojos con cañas de gran diámetro como la de maíz, la de sorgo, la girasol, y genera una labranza muy pequeña que hace que después los discos abresurcos tengan que hacer mucha fuerza para abrir el surco. También hay otras opciones en el país como cuchillas turbos de ondulaciones asimétricas que permiten aumentar un poco más la velocidad de avance sin generar efecto cuchara, pero no realizan una calidad de trabajo tan buena como las ondulaciones simétricas. Tenemos también cuchillas de periferia lisa y rizos internos más utilizadas en suelos con mayor contenido de humedad o más arcillosos porque trabajan en profundidad donde el suelo está más húmedo y más pegajoso, con una parte lisa, y arriba donde el suelo está más seco y más duro con una parte rizada, permitiéndole un buen trabajo también a los discos abresurco. Esta cuchilla también tiene una gran tendencia a futuro porque es una cuchilla que permite trabajar hasta 14 kilómetros por hora de velocidad de avance sin generar efecto cuchara. Otra de las circunstancias que hay que tener en cuenta es el diámetro de la cuchilla. Cuanto más diámetro tenga la cuchilla, más vida útil va a tener la cuchilla y más capacidad de corte también va a tener. Por lo tanto, su límite de diámetro que puedo llegar a obtener es 13 pulgadas. Por debajo de 13 pulgadas ya no corta bien y ya genera mucho patinamiento negativo. En cuanto a la profundidad de trabajo de la cuchilla, tenemos dos profundidades. Una es física, que es en función del diámetro de la cuchilla. Ella tiene que trabajar a 1/4 de su diámetro. Es decir, con 1/4 de su diámetro, ella logra una angulación sobre el suelo de 45 grados, muy cercano a los 45 grados, lo cual es el mejor efecto tijera para cortar rastrojo. Pero hay otra profundidad que se llama biológica, que depende de la profundidad de siembra. O sea, si yo estoy trabajando con una semilla de maíz sembrando a 5 centímetros de profundidad, la cuchilla debe trabajar aproximadamente 1 centímetro por debajo, o sea, a 6 centímetros de profundidad. No hasta las masas como se suele utilizar. ¿Por qué? Porque se corta la capilaridad del movimiento del agua ascendente por debajo de la semilla. Entonces esa agua que está ascendiendo no va a chocar nunca a la semilla y va a demorar la germinación y por lo tanto va a haber una desuniformidad en la emergencia de las plántulas, lo cual tiene un impacto muy grande. Así que controlar y elegir bien este componente va a ser clave para lograr una buena calidad de siembra de maíz. Sumando a la calidad de siembra, hablábamos de que la cuchilla debe realizar una buena microlabranza del suelo más allá de 15 milímetros de ancho de labor. ¿Por qué? Porque cuando cruzan los discos abresurcos, ellos tienen que trabajar sobre una zona labrada para que cuando haga presión lateral los discos no fratachen, no compacten las paredes laterales. ¿Por qué?
porque si nosotros dejamos esa zona firme y cruzan los discos, que por más que nosotros les demos estabilidad por presión, por carga, con el pulmón neumático, con las celdas de carga, con los resortes, ellos van a generar esa compactación que es mayor a 1,4 megapascales de presión y va a impedir que el agua que tiene que atravesar esa zona fratachada pueda llegar hasta la semilla e impida su germinación y luego su posterior emergencia. Entonces, uno de los puntos críticos es hacer una buena labranza para que no se compacten las paredes laterales. Continuando con el cuerpo de siembra, el siguiente componente que nos podemos llegar a encontrar es un barre rastrojo. ¿Para qué vamos a utilizar el barre rastrojo? El barre rastrojo se utiliza cuando yo no logro obtener la temperatura necesaria para desencadenar la germinación de la semilla de maíz. O sea, cuando no logro esos 10 grados centígrados durante 3 días consecutivos. Ahí voy a utilizar un barre rastrojo para correr el rastrojo que está en superficie y que la radiación del sol dé directamente sobre el suelo y pueda elevar la temperatura. Sí hay que tener en cuenta que el barre rastrojo logre correr ese rastrojo más allá del trabajo de las ruedas limitadoras. Si no, va a ir entregando a borbotones rastrojo abajo de las ruedas limitadoras y estas van a ir trabajando, subiendo y bajando, variando la profundidad de trabajo de la semilla, de la profundidad de siembra de las semillas. Otra situación en la que yo puedo y debo utilizar un barre rastrojo es cuando yo tengo cola de cosecha, cuando la cosechadora en el cultivo anterior no distribuyó bien el rastrojo en todo su ancho del cabezal y me dejó una cola de cosecha. Si yo no pongo un barre rastrojo ahí y hago a trabajar al cuerpo de siembra tal cual como está, voy a tener un impacto de un 17% menos de rendimiento en esa zona donde hay cúmulo de rastrojo. Por lo tanto, si yo utilizo un barre rastrojo, dejo a toda la superficie en iguales condiciones. Si seguimos para atrás, vamos a tener los discos abre-surco. El sistema de disco abre-surco más utilizado en nuestro país es un bidisco en forma de V corta encontrados en un punto de encuentro. Es la situación en que mejor calidad de surco realiza, pero vamos a encontrar también en otras situaciones en donde necesitamos más carga sobre el cuerpo de siembra o más centímetros cuadrados porque las alas no tienen suficiente carga, como son sembradoras del tipo de drill, o situaciones en suelos más arcillosos o más húmedos en donde vamos a trabajar con monodiscos o con bidiscos desencontrados. ¿Querés revivir todo nuestro contenido? Podés ingresar a nuestro canal de YouTube, como así también a nuestro IGTV de Instagram, Agro3TV. Una pausa cortita y ya volvemos. Buscando revolucionar la construcción modular en nuestro país, nace Wellmod. Exclusivas unidades habitacionales transportables para vivir, disfrutar o trabajar de una manera moderna y eficiente. Bienvenido al futuro. Bienvenido a Wellmod.